En nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, nos complace estar desarrollando este sexto ciclo de webinar conjuntamente con la red Biolac. Empezamos a trabajar, Gloria, ya en el año 2016, ya han pasado 6 años de trabajo conjunto. A este ciclo de webinar que le pusimos como título Gestión Sustentable de Residuos Orgánicos, Agrícolas y Urbanos mediante la innovación tecnológica del biodigestor. Este es el cuarto conversatorio del año. Cuando uno mira para atrás, todo el resto de los webinars tan interesantes que tuvimos. Y bueno, la verdad que este no va a ser la excepción. Tenemos un moderador y 3 exponentes de gran calidad, con gran representatividad geográfica. Acá estamos conversando, tenemos gente de Colombia, de Ecuador, de México. Y eso para nosotros, como ICA, y creo que para la red Biolac también, nos da mucha satisfacción tener tanta representatividad geográfica. Este cuarto conversatorio se va a llamar Producción de fluentes, bioles o bioinsumos a partir de la recuperación de nutrientes a través del tratamiento con biodigestores y la digestión anaeróbica. No quiero sacarles mucho más tiempo, pero probablemente nos queda de acá a fin de año un webinar más. Si los tiempos nos acompañan, tal vez al final, como una van premier, Gloria, al final del webinar, y para captar la atención de los oyentes, podemos contar de qué se va a tratar. Así que sin más preámbulo, un gusto tenerlos a todos. Gloria, el micrófono y nuestra atención son todas tuyas. Bueno, buenos días a todos. Me alegra pues que nuevamente nos acompañen en este cuarto webinar del año. Y pues también esperamos desde la red Biolac que a final de año, como dice Agustín, nos puedan acompañar en el último webinar. Ya les daremos la sorpresa al final. También pues los invito desde la red Biolac, yo como Gloria Jimena Pedraza, que he estado atendiendo pues los webinars hace mucho tiempo, los invito pues a que puedan participar así sea online, porque ya el tiempo se acabó, en el encuentro de la red Biolac en la siguiente semana. También les recuerdo que el curso que va a haber de biodigestores de escala doméstica se va a transmitir, entonces los invitamos a que se sigan inscribiendo y participando. El congreso es jueves 24 y viernes 25, así que todavía hay oportunidad pues de hacerlo. Con esta nueva modalidad online y presencial que vamos a estar en Lima, Perú, pues digamos que vamos a tener mucho más público y ojalá asista. Entonces voy a presentar a José Carlos Aucancela de Ecuador, que va a ser nuestro moderador durante el webinar. José Carlos es ingeniero agropecuario, especialista en proyectos de desarrollo y reactivación productiva, fundador de proyectos de emprendimiento agropecuario basados en comercio justo, agroindustria, empoderamiento de la mujer rural en la agricultura, ganador de concursos de emprendimiento e innovación, tiene experiencia laboral como inspector fitosanitario en agrocalidad, ayudante de investigación en la Universidad Andina de Simón Bolívar, autor del artículo Efecto del ácido acetil salicílico y silicio en nutrición y sanidad del cultivo de haba. Y esto está en las memorias del séptimo congreso de 2019 de la Universidad Yachay Tech. Miembro del cuerpo liderazgo del Climate Reality Project, grupo de trabajo de Bioles en Red Biolac y Global Shaper de Quito, y además es parte de nuestro consejo directivo actualmente. Te dejo la palabra entonces, José Carlos, y bienvenidos a todos, José Carlos y los conferencistas. Creo y estoy segura que vamos a disfrutar mucho de sus conferencias. Muy buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias, Gloria, por tu presentación. Justamente como la acabo de manifestar, para mí es un gusto acompañarles el día de hoy en este conversatorio número 4 sobre la producción de fluentes, bioles o bioinsumos a partir de la recuperación de nutrientes a través del retratamiento con biodigestores y la digestión anaerobia. El día de hoy tenemos a dos grandes ponentes, personas con experiencia y que nos van a compartir sus conocimientos en estas temáticas en particular.
La primera persona a quien voy a dar el gusto de presentar y que también es dentro del grupo de Violes, una compañera de trabajo durante ya 2 años dentro de la red Violac. Ella es justamente Laura Mantilla. Laura Mantilla es ingeniera química con más de 6 años de experiencia en la implementación de biodigestores. Estudiante de maestría en ingeniería química de la Universidad Industrial de Santander, desarrollando su investigación en digestatos provenientes de biodigestores rurales en Colombia. Actualmente ingeniera de proyectos en Novatio SAS, donde ejecuta programas de impacto social y ambiental con biodigestores, seguimiento a la operación de planta de biogás y consultorías. ¿Ok? El día de hoy, Laura nos va a ayudar con la siguiente temática para iniciar con el conversatorio. Esta temática tiene como título Calidad del biol y barreras para su aprovechamiento agronómico. Entonces, sin más que decir, demos la bienvenida, por favor, a la ingeniera Laura Mantilla para que pueda comenzar el día de hoy con su ponencia. Gracias, José. Gracias por la presentación. Pues nada, sin más preámbulo voy a presentar nuestra pantalla para empezar. Un momentico. Ay, me embolaté. Listo. Bueno, entonces, para empezar, yo les voy a hablar de la calidad del biol y las barreras para su aprovechamiento agronómico, principalmente, dame un segundo, quito esto de acá. Listo. Entonces, principalmente es cómo se ve el biol desde la parte académica. Yo voy a hacer una introducción básicamente muy académica, pero también tocando esas barreras del aprovechamiento del digestato, del biol en pequeños productores agropecuarios. Ya más adelante, pues Andrés les hará ya una charla además de la aplicación y casos de éxito de este biol o este digestato. Entonces, para empezar, ¿qué define la calidad de un biol? Entonces, lo primero es precisamente ver que esto es lo ideal, ¿no? Lo que nosotros desde la academia identificamos que es lo que un productor debe conocer desde este biol o este digestato para poder hacer su aprovechamiento agronómico. Entonces, lo primero es la estabilidad medida en materia orgánica, que es principalmente de demanda química de oxígeno y sólidos volátiles y totales, que es precisamente cuánta de la materia orgánica entró al biodigestor y no fue removida, que todavía está presente en este biol, en este digestato, y define si necesitamos hacer un post-tratamiento para poder aprovecharlo en los cultivos, si es necesario incluso que la materia orgánica esté más tiempo dentro del biodigestor para poder hacer más del aprovechamiento energético también, y que este biodigestato pues esté lo más maduro posible antes de la aplicación. También tenemos que cuantificar el pH. El pH es uno de los factores más importantes y digamos que además de ser de los más importantes, es uno de los parámetros que más se mide también por la facilidad de medir el pH en los bioles, en los digestatos. Entonces esto es lo que digamos que más se mide y lo que más hay información en la literatura. ¿Para qué debemos saberlo? ¿Para qué debemos conocer el pH en nuestro digestato? Pues para saber que sea compatible con los suelos, porque también para que los nutrientes sean absorbidos de mejor forma por los cultivos, tenemos que tener unos rangos de pH, digamos que óptimos. Entonces, nuestro digestato puede aportar digamos que este pH del suelo que es requerido, ¿no? Otra cosa que debemos conocer, que es súper importante, y eso creo que es lo que más se ve o que se necesita, que los productores identifican, que necesitan conocer, es el porcentaje o el contenido de nutrientes, macronutrientes o micronutrientes, NPK principalmente, micronutrientes como magnesio, calcio y azufre, y otros metales como hierro, zinc, sodio y cobre, que son pues los más requeridos por los cultivos para hacer el aprovechamiento del digestato.
También debemos conocer el potencial energético. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos materia orgánica todavía disponible en el digestato o en el biol, todavía podemos tener un potencial energético, es decir, todavía tenemos un potencial de producción de biogás residual, que pues obviamente al estar dentro del biodigestor, los microorganismos todavía están muy activos y si hay materia orgánica disponible, este biol o este digestato todavía puede contener, puede producir biogás cuando sale del biodigestor y puede traer emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el fin también es precisamente conocer estos parámetros que nos definen si podemos todavía producir biogás. Si, por ejemplo, un biodigestor fue diseñado para que se alimente con 65 kilos de estiércol o, bueno, de diferentes residuos orgánicos, que nosotros no sobrepasemos esos niveles, que respetemos, digamos, que los parámetros de diseño y de esta forma tener una materia orgánica que se degrade dentro del biodigestor y no después del proceso de digestión anaeróbica. Y finalmente, pero no menos importante, condiciones higiénicas del digestato. Todos, pues se sabe que el estiércol que se alimenta a los procesos de digestión anaeróbica, a los biodigestores rurales, pues tiene un contenido de patógenos bastante alto, y aunque la digestión anaeróbica logra remover el porcentaje, este contenido de patógenos, no se logra una remoción del 100%. Siempre vamos a tener el contenido de microorganismos como coliformes fecales, fecales y salmonela, que digamos que la salmonela es el que menos se encuentra ya o se detecta en el biol, pero igual puede existir un contenido de estos patógenos, y es importante conocer si es según normativas o según los límites máximos, si este digestato se puede aplicar, este biol se puede aplicar directamente en los cultivos o si hay que hacer un tratamiento adicional para poder aplicarlo, y si este tratamiento se puede, digamos, que implementar en las fincas, y es básicamente sanitizar el digestato, o si no es necesario, digamos, un proceso de sanitización, es saber a qué cultivos aplicarlo, entonces evitar de pronto cultivos de consumo humano directo para pues evitar cualquier tipo de salud pública, ¿sí? de enfermedades de salud pública. Entonces, vamos a tocar un poquito el tema de las características típicas de bioles. Sabemos que la digestión anaeróbica por mucho tiempo y todas las investigaciones se centraron mucho en el biogás, en producir la mayor cantidad de biogás y el mejor contenido de metano. Y se dejó un poco de lado la investigación del digestato. Afortunadamente hemos empezado a ver este producto también por todas las crisis que hemos tenido de fertilizantes, que es un producto que nos permite hacer un reciclaje de nutrientes, que nos permite reducir costos de fertilizantes en las fincas, en los pequeños productores, que incluso en mucho tiempo ni siquiera digamos que tienen el acceso a fertilizantes orgánicos. Entonces este digestato pues permite que se pueda hacer esta fertilización y se pueden nutrir los cultivos. En la literatura ya hemos, digamos que abierto un poco más la puerta al digestato, ya se encuentra mucho más información de las características de los digestatos alimentados, principalmente que sean bioles o digestatos productos de biodigestores rurales, ¿sí? Porque pues digamos que cuando hacemos procesos de experimentación desde el laboratorio, las condiciones son como son las óptimas, pues vamos a tener unos bioles con condiciones perfectas, pero en la vida real, por todos los temas de operación, no funciona así, entonces pues tenemos unos rangos totalmente diferentes. En cuanto a pHs, se encuentra que los rangos, digamos que típicos del pH de estos bioles están entre 7 y 8 unidades. Estos son pH, digamos que compatibles con la mayoría de suelos que se identifican, además que para que nuestro suelo o para que los nutrientes sean absorbidos de mejor manera por los cultivos, tenemos que tener unos suelos con unos pHs entre 6,5 y 7,5, entonces esto es bastante compatible con lo que requiere el suelo en cuanto a alcalinidad. Por otra parte, la demanda química de oxígeno y el porcentaje de biodegradabilidad, lo que nos indica es todavía cuánta materia orgánica está presente en estos bioles, ¿cierto? Entonces el porcentaje de biodegradabilidad, por ejemplo, que es sólidos volátiles sobre sólidos totales, nos dice qué tanto de los sólidos que están en el biol todavía se podían degradar para producir metano y
biogás con un contenido de metano alto. Entonces, este porcentaje de biodegradabilidad en condiciones, digamos que lo más cercano a lo óptimo, que son las temperaturas de 37 grados centígrados, debe estar entre 40 y 50%. En la realidad y en los biodigestores ya rurales, en condiciones mesofílicas, encontramos que se puede encontrar entre 43 y 66%. Se indica, junto con la demanda química de oxígeno, que se encuentra entre 10 y 30 gramos sobre litro, que la mayoría de los bioles todavía tienen materia orgánica disponible, que se debe hacer un post-tratamiento o al menos un proceso de maduración, que obviamente debemos identificar que sean procesos de maduración, ¿no? O post-tratamiento que se puedan llevar a cabo en zonas rurales por pequeños productores agropecuarios. En cuanto a nutrientes, entonces, si hablamos de materia orgánica, de pH y de condiciones higiénicas, lo que altera principalmente estos parámetros viene siendo la operación del biodigestor. Entonces, como lo decía antes, tenemos unos parámetros de diseño, que si se diseña un biodigestor para 65 kilos, debemos respetar este máximo de materia orgánica para que pues, el proceso se lleve a cabo en un tiempo de retención que fue el de diseño, que esté justamente el tiempo que debe estar dentro del biodigestor y se produzca biogás y también un digestato, un biol maduro. Cuando hablamos de nutrientes, los nutrientes dependen principalmente de lo que se alimenta al biodigestor. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de estiércol bovino porcino, en una digestión, es decir, solamente alimentando este producto, bien sea bovino, bien sea porcino al biodigestor, vamos a tener unos rangos de nitrógeno que pueden ir desde 0,5 hasta 2,5 gramos sobre litro. Obviamente son rangos típicos. Habrán algunos casos en el que pues se salga de los rangos, pero esos son rangos típicos que se encuentran en la literatura, donde un productor, sabiendo que alimenta a su biodigestor, puede tener, digamos que, una idea de lo que puede tener su digestato antes de poder hacer el aprovechamiento agronómico. Si hablamos de codigestiones de estiércol con residuos agroindustriales, ya podemos subir estos rangos de nitrógeno de 1,4 a 4 gramos sobre litro de digestato o de biol. Eso es muy importante porque ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos codigestiones, alimentamos un sustrato adicional, este sustrato, además de darnos una producción de biogás pues muchísimo mayor, nos está pues dando un mayor contenido de nutrientes y esto puede hacer que obviamente nuestro biol sea mucho más rico para el aprovechamiento o para el uso en nuestros cultivos. Si hablamos de estiércol avícola, que ya sabemos que pues el residuo avícola de la industria avícola tiene un alto contenido de nitrógeno, entonces podemos subir estos rangos desde 3,7 a 4,5 gramos de nitrógeno por litro de biol. Pasando entonces al fósforo, ya en el fósforo ya se identifican unos comportamientos totalmente diferentes. En cuanto al estiércol bovino, bien sea en digestión o con otros residuos agroindustriales, tenemos unos rangos un poco más bajos, que va de 0,1 a 0,8 gramos de fósforo por litro de biol, pero si hablamos de estiércol porcino, bien sea en digestión o que se alimente al biodigestor con otro tipo de residuo de cultivos energéticos o agroindustriales, podemos subir estos rangos de 1 a 2,8 gramos de fósforo por litro de biol. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el estiércol porcino tiene un mayor contenido de fósforo, es más rico en fósforo, entonces también pues, va a beneficiar obviamente el aprovechamiento del biol en las plantas. Cuando ya hablamos de potasio, entonces el estiércol bovino o porcino, tenemos unos rangos que pueden ir desde 0,4 a 1,7 gramos de potasio por litro de biol. Y si estamos ya hablando de codigestiones, entonces ya teniendo unas codigestiones de cualquier tipo de estiércol con residuos agroindustriales, podemos subir los rangos de 1,1 a 3,1 gramos de potasio por litro de biol. Entonces es muy importante precisamente identificar qué es lo que hace que ciertos parámetros en el biol sean un poco más altos y un poco más bajos. Entonces algunos van a depender principalmente pues, de la operación del biodigestor, de respetar el tiempo de retención hidráulica, pues obviamente la temperatura, porque si
si el biodigestor está diseñado para una cantidad de estiércol, pero también para una temperatura específica, y también pues obviamente el sustrato que se alimenta influye muchísimo pues en los contenidos de nutrientes. Eso es un reciclaje de nutrientes. Entonces, al hacer el proceso de digestión, degradar la materia orgánica, esos nutrientes están mejor, es de fácil asimilación para las plantas. Entonces, por eso también es un producto tan importante, porque la solubilidad de los nutrientes está muchísimo más disponible para las plantas. Entonces vamos a hablar de un caso de estudio que se realizó en la Universidad Industrial de Santander. Es un proyecto de pregrado en el que se hizo la revisión precisamente de un biol, un digestato proveniente de un biodigestor tipo salchicha con polietileno tubular, alimentado con estiércol bovino a temperaturas mesofílicas. Entonces, en este proyecto se hizo una separación de las fases. ¿Con qué fin? Pues también con el fin de identificar qué fases tienen mayores contenidos de nutrientes y poder saber pues, si es viable en los campos, en las fincas, hacer esta separación, una separación básica que sería una sedimentación natural, y poder identificar para qué tipo de cultivo es más aprovechable cada una de las fases, o si sencillamente usando la fase natural, pues el aprovechamiento está adecuado. Entonces, en este estudio tenemos pHs que van desde 7.1 hasta 7.3. Obviamente la fase sólida pues, es un pH un poquito más alto porque se concentran algunos cationes básicos, pero tenemos un rango bastante neutro de pHs que es compatible con este suelo, que es principalmente está entre 5.5 y 6.5, que es ácido. Entonces es bastante compatible con este suelo. En cuanto a demanda química de oxígeno y porcentaje de biodegradabilidad, se identificó que este digestato o este biol todavía tiene un contenido de materia orgánica importante, entonces todavía puede producir biogás o necesita un post-tratamiento para poder reducir, digamos que un poco más la materia orgánica o madurar el digestato antes de aplicarlo. Entonces, una de las opciones que se brindaban en el proyecto es o hacer recirculación de este biol al biodigestor, o reducir un poco la cantidad de estiércol que se está alimentando para cumplir el tiempo de retención que debe ser y que la materia orgánica esté un poco más baja, o incluso hacer un post-tratamiento anaeróbico que permita reducir un poco más la materia orgánica, estabilizarlo y pues posteriormente aplicarlo a los suelos. En cuanto a los nutrientes pues, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, se identifica que el nitrógeno es más soluble en agua, pues al ser más soluble en agua, está principalmente en la fase líquida, y el fósforo, por su parte, está, pues para estar presente como en partículas coloidales, está en mayor contenido en la fase sólida. Entonces también permite precisamente identificar por los productores si tienen un cultivo con mayor requerimiento de nitrógeno, otro con mayor requerimiento de fósforo, para poder permitir hacer una separación, una sedimentación natural, y poder usar la fase más líquida en unos cultivos y la fase más sólida en otros cultivos para pues, hacer digamos que una fertilización más adecuada pues, en campo. En este caso, este biol, este digestato se usa para forrajes de pasto, en la ganadería principalmente, y también se usa en el cultivo de cacao, que el cultivo de cacao tiene un consumo bastante alto de potasio, y es un contenido que está bastante presente en el biol, en el digestato. En este caso, el biol se usa sin ningún tipo de dilución, obviamente respetando como los ciclos de fertilización de las plantas, pero se usa sin ningún tipo de dilución y no ha tenido ningún problema de exceso de nutrientes en este caso de estudio. Entonces, ya pasan, digamos que lo que hablo yo o lo que hablamos nosotros desde la academia es muy ideal,
Entonces, poder conocer todos estos parámetros, poder caracterizarlos, poder ir a campo, hacer separación de fases, llevar a un laboratorio todas estas muestras, hacer nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes. Todo esto no es, digamos que, tan fácil de aplicar en la realidad. Hay bastantes barreras para el aprovechamiento del biol que se identifican cuando instalas un biodigestor, vas a las fincas. Lo primero que te dice un productor es, bueno, ¿y cómo uso el biol? ¿Cómo hago ese aprovechamiento? Y la primera cosa es que no sabemos responder, porque una de las barreras, digamos, que el aprovechamiento del biol o del digestato es que estos efluentes, estos bioles, tienen características muy diferentes en cuanto a macronutrientes, micronutrientes, patógenos, estabilidad, y es principalmente porque todos los biodigestores tienen las condiciones de operación bastante diferentes, temperaturas diferentes. El estiércol que se alimente en una finca en Perú es muy diferente al estiércol que se alimenta un biodigestor en una finca de Colombia por las condiciones climáticas. Entonces eso hace que sea muy difícil para nosotros decir, bueno, úsenlo en estas plantas, porque pues obviamente no conocemos esta calidad del biol o del digestato, y tampoco conocemos las condiciones del suelo. Entonces eso dificulta un poco el uso de los bioles, y da de pronto como también la inseguridad a los productores de cómo usar ese biol. Entonces, los pequeños productores agropecuarios, lo que decía, no cuentan con la posibilidad de realizar caracterizaciones al biol y conocer el potencial agronómico, principalmente pues por el costo económico, y también porque estas fincas, pues porque se instalan biodigestores para producción de biogás principalmente, no están en zonas de difícil acceso, con caminos intermediarios terciarios, y eso dificulta, digamos, que la posibilidad de llevar bioles o digestatos a caracterizar a laboratorios especializados. Esto, junto con el desconocimiento de la información de los bioles y las prácticas de aprovechamiento agronómico, hace que pues sea muy difícil usarlos. También tenemos pues que no hay una normativa que impulse el aprovechamiento de este tipo de fertilizantes orgánicos, como es el biol, con fines agrícolas. Entonces, todo esto junto hace que muchos de los productores no aprovechen su biol, no sepan cómo usarlo, y nos abre la puerta a oportunidades para incentivar precisamente el reciclaje de nutrientes a partir del biol. Entonces, una de las, digamos que de lo más importante es recomendable, contar con espacios de apoyos a los productores agrícolas para que ellos puedan conocer, digamos que, caracterizaciones típicas de bioles, poder intercambiar experiencias de cultivos locales, pero que sea en comunidad, porque es más fácil, digamos que, tener caracterizaciones típicas en la misma zona, que sí pueden hacer que de pronto los otros productores se puedan guiar de estos valores o de estos parámetros para poder hacer el aprovechamiento, también que cuentan con cultivos similares. Entonces eso hace que también sea muchísimo más fácil el intercambio de experiencia. Incentivar la participación de laboratorios que puedan hacer esos tipos de análisis, obviamente no pues toda la cantidad de análisis, pero sí los parámetros más importantes, que sean característicos en una zona y que permitan pues difundir la información de mano de proyectos de desarrollo rural. Y finalmente, promover proyectos sobre el uso del biol en diversos cultivos, que nos puedan decir las dosis de pronto utilizadas en campo por diferentes productores, y eso puede hacer diferentes pruebas. También lo que se recomienda, digamos que en el momento, es algo muy empírico, y es empezar a hacer pruebas con sus cultivos, con sus bidigestatos, con ciertas diluciones para evitar, digamos que, el exceso de nutrientes en las plantas, y de esta forma ir progresivamente cambiando las diluciones para poder conocer cuál sería como ese punto adecuado de fertilización. Pues bueno, básicamente eso es como la visión del biol desde la academia. Ya pues más adelante se irá haciendo como una revisión de lo que se está haciendo en campo por algunos productores, y que nos puedan abrir la luz a otros productores que de pronto están un poco más inseguros del uso del digestato o del biol en sus cultivos. Muchísimas gracias. No sé si hayan preguntas o seguimos, José, con... Bueno, sí, muchas gracias. Gracias, Laura, por tu presentación. Bueno, por el momento
Estamos aún recabando algunas preguntas para hacerlas nuevamente después en la Al- etapa de discusión, pero agradecemos por supuesto por tu excelente ponencia y este tema tan interesante que involucra sobre todo la problemática actual, ¿no? Que conlleva de que los precios de los fertilizantes han aumentado y esto por supuesto golpea el bolsillo del pequeño y mediano agricultor. Y encontramos alternativas como tú lo acabas de manifestar, en este caso los bioles, que también pueden tranquilamente entrar dentro de un proyecto de biofertilización, ¿no es cierto? Entonces me parece interesante todo lo que nos acabas de comentar. Bueno, vamos a continuación a recibir a nuestro siguiente ponente de este día. Él es Andrés Mandujano Bueno, ¿ok? Andrés Mandujano Bueno es investigador titular del programa de fertilidad de suelos y nutrición vegetal del campo experimental Bajío del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, ¿ok? Y el día de hoy nos va a acompañar con su presentación que lleva como título lo siguiente: Experiencias en agricultura intensiva y de autoconsumo con bioles y preparados orgánicos en el Bajío mexicano. Así que por favor, mi estimado Andrés, si nos puedes ayudar con tu presentación y dar inicio a la siguiente ponencia. Buenos días. Ahí se ve la presentación. Sí, lo podemos ver. Muy bien. Entonces, yo les voy a hablar de... nada más dejen... De algunas experiencias que hemos tenido en cuestiones agrícolas utilizando bioinsumos o insumos producidos a partir de residuos agropecuarios, entre ellos materia orgánica proveniente de estiércoles, cenizas y algunos otros elementos minerales que hemos utilizado para trabajar estas cuestiones de nutrición vegetal y de fertilización de suelos. Entonces, antes que nada, pues un agradecimiento por la invitación y a nombre del Instituto del INIFAP, que es el que me ha dado la oportunidad de hacer estos trabajos, y a los productores y grupos, a organizaciones que nos han apoyado en este trayecto, ¿no? Entonces, el Bajío, básicamente, donde hemos estado trabajando, pues es una región agrícola donde se producen básicamente muchos granos. Últimamente se ha estado trabajando con hortalizas. En ese ramo no hemos incursionado, pero lo que son granos básicos como maíz, trigo, sorgo, cebada y frijol, hemos estado trabajando. Entonces, en el Bajío mexicano, más o menos 75% de la superficie es de temporal, y en esa superficie se produce el 25% de los alimentos de esa superficie, y en caso contrario, 25% de la superficie es de riego. Estamos hablando de 1.1 millones de hectáreas, donde se produce el 75% de los alimentos. Entonces, en temporal, la situación tiene que ver con bajos rendimientos y rentabilidad reducida, sobre todo por escasez de insumo como semilla y agroquímicos, pero también, pues últimamente, por cuestiones del cambio climático, ¿no? Entonces, la situación es que cada vez se le dificulta más al productor depender de la adquisición de insumos externos para producir en sus unidades de producción, y también pues la parte del clima. Entonces aquí la cuestión es bajos rendimientos. En riego es la situación contraria, se hace un uso, generalmente se hace uso indiscriminado de insumos, dentro de ellos agua, semilla y agroquímicos, especialmente de fertilizante, y sobre todo les gusta aplicar fertilizante nitrogenado y fosfatado. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a trabajar con esta cuestión de los bioles? Originalmente nosotros trabajamos la parte de composteo,
de residuos agropecuarios y la parte de lombricultura. Entonces, pues ahí tenemos abonos orgánicos sólidos y líquidos. Y entonces un grupo de productores se acercó con nosotros, nos llevó un manual, nos lo puso en la mesa y dijo, nosotros queremos que usted nos ayude a poner en práctica esto. Entonces yo les dije que pues yo sabía de cuestiones orgánicas sólidas y líquidas, pero que nunca me había metido con eso, pero que lo iba a revisar. Y que si ellos estaban de acuerdo, pues íbamos a trabajar juntos. Entonces, tomamos la decisión de entrarle al proyecto y empezamos a trabajar con ellos. Es un grupo de productores de 25, más o menos 24, 25 productores básicamente de granos, maíz y sorgo y algo de frijol. Y entonces entramos a trabajar con los bioles. Y aparte de los bioles, con otros preparados para uso agrícola que están pues disponibles o estaban disponibles en ese manual. Entonces, ¿cómo hemos incluido esta parte? ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros como para atender las problemáticas tanto en temporal como en riego? Bueno, en temporal, pues el objetivo sería incrementar el rendimiento. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de la inclusión de innovaciones fáciles de implementar y de bajo costo. Dentro de ellas hemos trabajado con rotura vertical, el uso de micorrizas como biofertilizantes, caldos de ceniza, caldo sulfocálcico, lixiviados de lombriz, bioles. Enseñamos a los productores a seleccionar semilla, a usar medios herméticos para el almacenamiento de su semilla y de sus granos. Y entonces, todo bajo la visión de lo más práctico posible, para que ellos no lo más práctico posible y que usen insumos regionales, que no tengan que estar dependiendo de la compra de insumos externos, ¿no? Y en riego, la visión es maximizar el uso eficiente de los insumos y agregando elementos organominerales que sean fáciles de elaborar, de implementar y de bajo costo. Entonces, es aquí donde nosotros usamos todos estos elementos para complementar la fertilización que ellos hacen al suelo y con otros fines también de prevenir y controlar plagas y enfermedades. Entonces, la idea aquí es mantener el rendimiento, reduciendo los costos de producción por adquisición indiscriminada de insumos. Ok. ¿Cómo empezamos entonces a partir de esa visita de ese grupo de productores? Empezamos a documentarnos con algunos textos como Panes de Piedra, Agroecología 5.0, que ahora ya va más avanzada, Gestión de Residuos Agropecuarios. Posteriormente, trabajamos experimentación con este grupo de productores, quienes se arriesgaron a echar a perder algo de su producción. Entonces, empezamos primero a probar diferentes alternativas en la elaboración de los insumos, de los productos orgánicos, posteriormente mezclas de esos productos y la dosificación. Entonces, en sus propias parcelas poníamos franjas donde estábamos probando tanto las mezclas de los productos como la cantidad de esos productos. Posteriormente, ahora sí ya vino la integración al sistema de producción. Al inicio nosotros lo que hacíamos es un producto y lo aplicábamos, otro producto lo aplicábamos, o sea, en aplicaciones separadas. Esto incrementaba el costo de producción. Lo que hicimos fue, por eso, hacer las mezclas, evaluar dosis y ver si el funcionamiento era el mismo que aplicándolos por separado. El efecto en rendimiento y rentabilidad lo evaluamos
en esos mismos parcelas de experimentación, sacamos datos de rendimiento, datos de rentabilidad, y posteriormente ya con esa información retroalimentamos a los productores, invitamos a más productores, les damos capacitación teórica y dentro de la capacitación teórica organizamos las cuestiones prácticas. Posteriormente, en esas parcelas donde nosotros hacemos la experimentación, hacemos la demostración de campo. Demostraciones de campo donde invitamos a productores de otras regiones, a gente que tenga la inquietud de trabajar con esto, y entonces quienes exponen esto son los mismos productores y nosotros servimos de apoyo y ellos cada ciclo están nutriendo el conocimiento y estamos avanzando en ese sentido. Entonces, esa parte es la parte de la transferencia de tecnología. Ahora, de los 24 productores que empezaron, no empezaron todos, empezaron 5, 6, pero eso ha ido permeando y se ha ido transfiriendo porque esos mismos productores que han evaluado y que han probado y que han visto los resultados son nuestros agentes que transfieren la tecnología. Entonces nosotros hasta allí los apoyamos y ya ellos son adoptantes e invitan a otros productores. ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, hemos capacitado técnicos extensionistas de programas gubernamentales o estatales como un programa Masagro junto con el CIMIT, técnicos de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, gobiernos municipales. Hemos capacitado a productores constituidos en SPRs y grupos informales, así como de manera particular. Los productos se usan de manera regular con productores del norte de Celaya. O sea, ellos ya lo tienen adoptado en sus sistemas de producción. Hay una SPR de San Pedro Tenango que también los está utilizando. Hay un grupo de productores de capulines en la región norte de Celaya donde los están utilizando. Hay gente de temporada y de riego en la región Bajío que está utilizando esto, y después de estos 10 años, es grato ver que esto está avanzando. Hay algunas organizaciones, bueno, aquí están las organizaciones de productores, productores del norte de Celaya. Hay una sociedad civil que se llama Tierra en el Alma que nos apoya para transferir esto. Está la Brigada para la Educación del Desarrollo Rural de Paso el Grande, donde mi amigo Gil, que está presente en la mesa, ha sido una persona de las que más nos ha ayudado a impulsar esto en condiciones de temporal. La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario. Hemos trabajado con el CIMIT. Actualmente estamos trabajando en un proyecto de la SADER, que es a nivel federal, donde ellos estamos haciendo cursos teórico-prácticos hacia técnicos de esa dependencia que posteriormente bajarán esto a los productores. Bueno, en el camino hemos establecido decenas de parcelas demostrativas con la aplicación de los bioles y de los productos, todas ellas en parcelas de productores. Nosotros a veces nos es más complicado establecer los experimentos adentro del campo experimental, entonces todos estos resultados son directamente en las parcelas de los productores, y hemos trabajado aparte de granos básicos con avena para producción de forraje, con alfalfa, con huertos de nopal, con huertos de traspatio. Entonces, pero todo esto ha sido bajo las condiciones de los productores. Ellos hacen sus productos, nosotros les ayudamos a revisar ciertas cosas, les damos la capacitación para que lo apliquen, ellos lo aplican, y entonces ellos son los que están generando el conocimiento. Yo nada más estoy apoyando ahí en la dirección, ¿no? Algunos resultados
tienen que ver, por ejemplo, con un método de aplicación que nosotros le llamamos el triple 10, o hay algunos productores que le llaman la bomba. La bomba, ¿por qué? Porque lleva nutrientes, lleva muchos elementos que hacen que la planta se fortalezca. Entonces, esta bomba, ¿en qué consiste? Son 10 litros de biofertilizante, y si no se tiene el biofertilizante, del lixiviado de lombriz. Lo mezclamos con 10 litros de caldo de ceniza, con 10 litros de caldo sulfocálcico, lo revolvemos en 170 litros de agua, 200 litros de agua, dependiendo de qué cantidad de agua utilicen los implementos o las personas para aplicar en una hectárea. Hemos determinado que la mejor época de aplicación de esta mezcla o de los productos por separado es la primera a los 20 días después de emergido el cultivo. Es decir, cuando el maíz, el sorgo o el trigo tienen 2 o 3 hojas verdaderas completamente desarrolladas, y la segunda más o menos a los 45 días después de emergido el cultivo, cuando el cultivo, por ejemplo, el maíz se encuentra en etapa de 7 hojas verdaderas, el sorgo también, el trigo más o menos se encuentra en encañe. Con estas dos aplicaciones, ¿qué es lo que se ha encontrado? Bueno, en maíz, en sorgo y en los cultivos que afectan el gusano cogullero, que es una plaga de lo más complicada para los productores, es que al aplicar esta mezcla estamos controlando con esas dos aplicaciones el gusano cogollero o cualquier insecto de cuerpo blando. También estamos previniendo enfermedades causadas por hongos como la roya o el tizón. Estamos proporcionando nutrición foliar a la planta con los 17 nutrientes que requiere la planta. Entonces, en una sola aplicación, nosotros estamos aplicando 3 productos que son bastante buenos para la planta. Ahora, ¿qué hemos visto en cuestión de resultado? Bueno, Andrés, sí, perdón, solamente recordarte que nos restan unos pocos minutos más para tu presentación, para que puedas ir de a poco finalizando y sí, ya resumiendo. Gracias. ya 3 minutos terminó. Ok. El incremento de rendimiento, por ejemplo, en maíz de temporal, se ha pasado de 500 kilos a 1,5 toneladas. En frijol de temporal, de 300 kilos a 900 kilos. En sorgo, de 2.500 a 4.000 kilos. En riego, se reduce la aplicación de insecticidas convencionales como cipermetrina, clorpirifos, carbaryl, para controlar el gusano cogullero. En algunas parcelas, sobre todo de los productores más convencidos, en su totalidad. La gestión de residuos: se utilizan desechos agropecuarios como estiércol, ceniza, rastrojo, cuestiones que hay disponibles en las unidades de producción. Incluso en algunos lugares, ahora el estiércol y la ceniza se comercia, y los productores están empezando a comerciar los productos organominerales. Entonces, en esta última diapositiva, vemos algunos de los resultados de los trabajos que hemos realizado y de las parcelas donde lo hemos implementado. Entonces, nosotros pensamos que la cuestión práctica ligada con la cuestión de laboratorio y todas estas cuestiones es muy importante para continuar aplicando esto y que siga creciendo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos, pues no había nadie que lo aplicara, y ahorita vemos que ya hay muchos productores que lo aplican y que lo están transfiriendo. Entonces nosotros ya estamos viendo cómo esto avanza. Entonces, por mi parte sería todo.
No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, Andrés, por tu ponencia. Bastante interesante lo que nos acabas de compartir, estas experiencias junto con los agricultores, lo que prácticamente son las bases del desarrollo también territorial rural. Y bueno, vamos a comenzar primero con una pequeña discusión que lo podemos llevar a cabo a partir de las experiencias que tanto tu presentación y la presentación de Laura nos pudieron compartir. Y después de estas pequeñas conversaciones, discusiones, procederemos a la siguiente etapa, que es ya las preguntas del público, que lo está realizando en estos momentos a través de la publicación en YouTube. Bien, empecemos con Laura. Quería hacerte una consulta, Laura. Dentro de tu investigación me pareció bastante interesante lo que topaste como los parámetros de calidad para un buen biol, ¿no? Que es algo fundamental que todo productor debe conocer antes de aplicar el producto. Sin embargo, mi pregunta puntual va encaminada a cómo tú lo has analizado en relación, de pronto no sé si en Colombia exista una normativa que justamente acompañe a este tipo de parámetros que tú mencionas, porque de alguna u otra forma en el campo uno puede hacer pruebas y puede encontrarse con resultados maravillosos, pero de pronto las concentraciones, a las dosificaciones no acompañan con esas posibles normativas. Cuéntanos un poco más. Sí, José, pues lo que se ha identificado precisamente como lo dices es lo ideal, ¿no? Es lo que para nosotros desde la academia debería existir porque son como los parámetros más importantes para utilizar el biol, el digestato, y también no solo para aprovecharlo, sino para identificar que también está el proceso de digestión en el, pues valga la redundancia, en el biodigestor. Entonces, son los parámetros, digamos que base para poder aprovecharlo. ¿Hay normativa? No. En Colombia no hay una normativa. Tenemos normativa pues de aguas residuales y tenemos ya una normativa de fertilizantes que va más con, con registrar este producto para poderlo comercializar. Entonces, unos parámetros mínimos que debe tener pues, para poderlo comercializar. Pero no hay una normativa que incentive, lo que te decía, a que se puedan aprovechar los bioles, que se pueda hacer el reciclaje de nutrientes, que pueda acompañar, que de pronto también facilite a los productores el acceso a los laboratorios, a los parámetros más importantes. Puede que todo lo que yo mostré, lo que es la calidad de un biol, no aplique para todos, porque también depende mucho del cultivo, del tipo de biodigestor. Entonces, no hay una normativa que como que acompañe a los productores en ese camino de definir qué es lo que deberían caracterizar, cómo hacerlo, dónde hacerlo, que de pronto facilite este proceso también en cuanto a costos económicos, que es lo que digamos que más frena este tipo de incentivos, sí, o sea, que no está el dinero, ellos no pueden hacerlo, pero tampoco no hay un incentivo para hacerlo, y que también como que reconozcan el valor del biol, ¿sí? Que lo reconozca una normativa, porque muchas veces incluso hace que la gente no... Las normativas están muy enfocadas en los productos químicos, pero son productos que están contaminando de por sí, porque para hacer una síntesis de un fertilizante químico hay un proceso de contaminación. Entonces, si tenemos un producto que está favoreciendo pues el ambiente, porque es un proceso de gestión anaeróbica, que producimos biogás a partir de residuos. Entonces, incentivar eso es súper importante, pero en este momento, por lo menos en Colombia, no lo hay. También te voy de idea de que en otros países tampoco lo hay, solo hay una normativa en Chile de digestatos que tampoco es aplicable, pero bueno, da unas bases y un acompañamiento a los productores para que se guíen de cómo abordarlo, pero en la mayoría de países no existe esta normativa. En ese sentido, y retomando un poco podría decirse, la experiencia que también se acabó de compartir también Andrés, ¿cuál crees desde tu opinión, desde tu criterio, los siguientes pasos que permitirían completar esta transferencia de tecnología, por así denominarla, hacia los agricultores? ¿Qué más
se debería hacer tanto a nivel de investigación, no sé si pulir un poco más, hacer más el tema de la parte de campo, y también el involucramiento de más actores, ¿no? Por ejemplo, como Andrés lo mencionaba al final de su presentación, veo que ha involucrado a varios actores locales, nacionales, que de alguna forma va fortaleciendo esas propuestas de transferencia de tecnología. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema? Sí, yo creo que el primer paso es precisamente este tipo de encuentros, este tipo de socializaciones donde se muestra lo que se ha hecho. En el webinar que tuvimos contigo también en algún momento, que nos mostrabas todo lo que se ha hecho en Ecuador. Entonces, todo este tipo de espacios que precisamente hagan que los productores pierdan como este miedo al uso del biol, porque a veces es un miedo de que no, eso no sirve, como en algún momento pasó con los biodigestores, todo el mundo decía, pues que esto no sirve, pero es que no estamos haciendo el acompañamiento, eso es lo que pasa, no podemos hacer un cambio cultural, no podemos llegar a una persona en el campo a decirles cambien esto y dejarlos solos en el proceso, porque si no, no va a pasar y no va a ser pues exitoso como querría la gente. Entonces, eso es lo primero, empezar como a incentivar el uso, a que la gente lo empiece a usar. En el caso, digamos, de que pues, si no hay normativas, se debe empezar el proceso como lo han hecho ustedes en Ecuador, como lo contaba Andrés, que se ha hecho en México. Y es así, con prueba y error, un poco, empezando pues, hacer los procesos, aplicarlos, a mirar cómo está funcionando, a encontrar como esos puntos en los que para esta comunidad funciona, empezar a hacer esa socialización para que otros más empiecen a hacerlo. Y cuando yo siento que cuando se valore un poco el digestato o el biol por parte de los productores, va a empezarse a ver un poco más el avance en la normativa, porque ya pues se va a mostrar lo que está pasando con actores más pues desde otra escala, que van a poder llevar esto a normativa, ¿sí? Entonces ahí sí ya se va a empezar a trabajar. Siento que es un trabajo que debemos empezar desde las comunidades, es importante trabajar por eso en comunidad y para la comunidad. Y sobre todo, que si hay programas de desarrollo con biodigestores, que no olvidemos que el digestato existe, a veces todo es con el biogás, todo es con producción de biogás, pero entonces también como que estos proyectos de desarrollo lleven un factor que sea para el biol, para el aprovechamiento, para el estudio, para que los mismos productores empiecen a hacer sus pruebas y que sea un apoyo también, un acompañamiento pues de las personas que ya lo han hecho, ¿sí? Porque pues eso aporta un poco a que el proceso se lleve a cabo exitosamente. Muchísimas gracias, Laura, por tus recomendaciones y observaciones. Estimado Andrés, quería también complementar un poco lo que tú hablabas, este tema puntual del desarrollar junto con un grupo de agricultores insumos orgánicos, y mencionabas de que no es lo mismo producirlo en una zona que producirlo en otra zona. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo soy un emprendedor en México y tengo ya desarrollado, como mencionaba Laura, un proceso tal cual y tengo un producto que es bueno, un biol, por ejemplo, o de pronto lo que tú mencionabas, los caldos, eso significa que si yo le vendo a uno de los productores de algunas zonas de México, la eficiencia de ese bioinsumo no va a ser la misma que si yo mismo junto con el resto del equipo de trabajo de los agricultores, lo hiciera localmente con elementos que tengo a la mano. Cambia la eficiencia entonces de la elaboración que se hace en un lugar para aplicarla en un lugar mucho más lejos. ¿Qué tanto difiere esa parte? Bueno, no, digamos, nosotros empezamos a trabajar, como decía Laura, ¿no? Con parámetros generalizados y a lo mejor una de las cuestiones de este tipo de productos es que depende de la alimentación del animal, depende de qué ingredientes utilicemos, depende de cuánto tiempo lo dejemos madurar, o sea, depende de muchas cosas. Ahora, la visión de nosotros no va tanto por ahí. La visión de nosotros es, haz tu biol
con los elementos orgánicos que tengas en tu localidad, para que no vayas a limitarte porque, es que no tengo, por ejemplo, suero. Bueno, no uses suero, pero puedes usar estos y estos elementos, ¿sí? Entonces, ahí depende. Entonces, hablando, por ejemplo, de la calidad de los bioles de manera práctica, y nosotros hacemos también análisis de los contenidos nutrimentales de los bioles y también incluso de auxinas y de cuestiones de gibrelinas que tienen, porque tú comparas un producto de estos que se genera de manera artesanal contra los productos comerciales que nos venden, el nitrógeno, fósforo y potasio nos llevan de calle, pero de ahí para abajo, en microelementos, en contenido de reguladores de crecimiento, de hongos benéficos, nuestro producto o los productos que se desarrollan artesanalmente tienen una mejor proporción. Entonces, ahí nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la experimentación, y ha sido tan rico trabajar con los productores, que en alguna ocasión evaluamos qué pasa si al biol, en lugar de ponerle solo agua, le pongo los 180 litros de suero, que es un elemento que tengo disponible en esta localidad. ¿Saben qué pasó? 0 coliformes fecales, 0 patógenos. Entonces, si estamos hablando de un proceso de sanitización, el usar el suero es una maravilla. Es una recomendación que debería de ser. ¿Por qué? Por las bacterias acidolácticas y todo eso que nos dice la literatura y todo. Aplicado acá, funciona y funciona muy bien. Ahora, entonces, parte de esto, parte de por qué no lo adoptan los productores, a veces tiene que ver con que esto ellos lo ven como más trabajo. Es que aparte de ir a aplicar mi producto, tengo que ir tengo que hacerlo y me tengo que esperar 30 días. ¿Saben cómo empezamos aquí? Con un productor que convencimos y que lo empezó a hacer en sus parcelas. ¿Y saben cuántos productores hay ahorita? Hay un montón. Y ellos mismos están haciendo el trabajo. Entonces, ahora, parte de lo que no les dije en la presentación es que nosotros usamos biodigestores artesanales de 200 litros de capacidad, que nosotros no aprovechamos el gas. O sea, nosotros meramente lo vemos con fines agrícolas, que todas nuestras aplicaciones han sido foliares y que nos falta evaluar las aplicaciones al suelo. Que los hemos evaluado, por ejemplo, revolviéndolos con insecticidas convencionales, que los hemos evaluado aplicándolo incluso hasta con herbicidas. Y incluso aquí está el ingeniero Gil Paredes, que es uno de quien nos ha apoyado en esto. Y hace como un mes me hablaba y me decía, oye, ingeniero, ¿sabes qué? Quemé mi cultivo de frijol porque tú me dijiste que eran 10 litros y yo abusé del producto. Y le dije yo, bueno, ya sabemos, al menos hay que rescatar que si le aplicamos, no sé, 15 litros, no van a sobrevivir los cultivos. Ahora la posibilidad de evaluarlo como herbicida surge de esa que pudiera ser una mala experiencia, ¿no? Entonces, aquí la idea es enriquecer con el trabajo de todos y sobre todo de los productores, y verán cómo esto va a empezar a florecer más rápido. Excelente lo que tú estás manifestando, mi estimado Andrés, y eso inclusive me recordó una frase del inventor de la bombilla, Thomas Alva Edison, donde decía que él no fracasó, solo descubrió 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Algo Sí. parecido a lo que tú mencionas.
probar y probar hasta encontrar justamente la solución. Y en parte también vendría siendo como que no existe una receta mágica, al fin y al cabo, del excelente biol, del excelente caldo, ese tipo de cosas, ¿no? Más bien depende de cada zona. Y No para sé, finalizar, José, dime, no sé dime. si le puedes dar un par de minutos al ingeniero Gil Paredes para que nos diga, él como productor, qué es lo que ha aprendido de esta experiencia. Un minuto. Bueno, no está dentro del protocolo, pero creo que no habría ningún problema si puede manifestarse por unos minutos. Adelante, Gil. No sé qué posibilidad hay porque es que nosotros estamos por Zoom y él debe estar por YouTube, entonces no sé. Ah, ok. ¿Me escuchan? Ahí está. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias. Quiero agradecer al maestro Andrés porque todas las experiencias que hemos tenido en el campo nos han servido para promoverlo con el resto de los campesinos. Somos como que el punto de vista de muchos productores que están siguiendo los pasos y que hoy estamos muy contentos porque el mismo municipio de Apaso Grande nos encargó. Yo trabajo en la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural, soy productor también, pero nos encargó el municipio de Apaso Grande, la Dirección de Desarrollo Rural, que fuéramos los encargados de transmitir los conocimientos de Andrés para que pudiéramos tener alrededor de 300 hectáreas demostrativas en el municipio. El municipio de Apaso Grande está comprando ya todo lo necesario para poder producir los bioles necesarios y en determinado momento, pensando ya en los problemas que se tienen con los insumos agrícolas que están encareciéndose y que es difícil conseguirlos, es que el municipio vaya transformando y vaya metiendo este tipo de tecnología sustentable hacia los productores que adopten esta nueva forma de fertilizar. Bueno, yo estoy muy contento. Los resultados a veces no se pueden dar con palabras, pero es llevando a los productores a que vean los resultados ahí en la planta, viendo y vamos, que sean los mismos productores los que manifiesten, como en alguna ocasión decía un agricultor, lo voy a decir en los términos de él, decía, yo nunca creí que estas cosas funcionaran, pero mira, estoy sobreconvencido y voy a hacerlo. Muchas gracias maestro Andrés también por trasladarnos esos conocimientos que nos sirven a todos. Gracias a todos. Gracias, realmente un excelente aporte que a veces es bueno tener estos eventos en vivo para rescatar estas situaciones que a veces surgen y que complementan de otra forma las temáticas que se abordaron el día de hoy. Bueno, entonces, para poder ya ir finalizando este conversatorio que lo hemos desarrollado junto con Laura y con Andrés, voy a proceder con las preguntas del público que justamente me acaban de compartir hace pocos minutos a través de mi chat. Primero vamos a empezar con Andrés, justamente, para seguir conversando un poco más del tema. Una pregunta que surge de las personas que te escucharon y te vieron. Dice, ¿cuántas hectáreas rinde la mezcla de 170 litros? Estás con el micrófono apagado, mi estimado Andrés. Un biodigestor de capacidad de 200 litros, obtenemos alrededor de 140 litros de biol después de 2 o 3 meses de procesamiento. Entonces, esos 140 litros me alcanzan para 14 hectáreas, aplicar una sola vez. Y en el caso del caldo de ceniza, casi siempre hacemos lotes de 100 litros. Entonces nos alcanza para 10 hectáreas. Hemos sacado más o menos el costo estimado por aplicar los 3 productos y es alrededor de 200 pesos mexicanos por hectárea. Entonces, pues 200 pesos mexicanos es lo que te sale tan solo 1 litro de un fertilizante líquido foliar. Entonces, pero ahí estás aplicando solamente cuestiones minerales, no estás aplicando cuestiones orgánicas ni reguladores de crecimiento. Perfecto. La siguiente pregunta, y bueno, es justamente
que nos expliques un poco más a detalle cómo se hace el caldo de ceniza. Ok, el caldo de ceniza, ustedes necesitan un tambo de 200 litros o un recipiente donde le quepan 100 litros de agua. Ocupan 100 litros de agua, que no, de preferencia que no esté clorada. Agarran y al inicio del proceso depositan 20 kilos de ceniza cernida en ese tambo y agregan alrededor de 2 kilos de jabón del más barato de barra y lo rayan como si fuera queso. Echan los dos elementos al perol, le echan el agua, le prenden al fogón y lo dejan que hierva. Bueno, que le prenden y empiezan a moverle. Le mueven hasta que empieza a hervir y después de que empieza a hervir lo dejan 15 o 20 minutos. Una vez que pasan esos 15 o 20 minutos ya lo bajan de la lumbre y desde ese momento lo pueden revolver con el agua y ya lo pueden ir a aplicar al campo. En el caso del caldo sulfocálcico, allí sí necesitamos azufre y necesitamos cal de construcción. El proceso es el mismo, excepto que al principio echan la pura agua, le prenden y antes de que empiece a hervir, se forman unas burbujas en la pared del tambo, le agregan el azufre y la cal, le revuelven y empieza a cambiar como después de media hora a color rojo, rojizo, como rojo vino tinto. Una vez que cambia a rojo vino tinto, ya lo bajan y esos 100 litros les alcanzan para 10 hectáreas. Perfecto, Andrés. Ahí lo tienen entonces la explicación mucho más a detalle de la elaboración de estos insumos. Vamos con Laura, por favor. Gracias, Andrés. Vamos con Laura. Nos preguntan dos temas en particular. Primero dice, ¿qué tan necesario realizar procesos de estabilización en el biol y qué alternativas se presentan para ello? Bueno, lo primero es precisamente identificar qué tanta materia orgánica todavía hay disponible en el biol para determinar si el biodigestor está funcionando correctamente. Es decir, no deberíamos exceder unos niveles porque la degradación de materia orgánica en el biodigestor debe estar entre 80%, ¿sí? de remoción, perdón. Entonces, eso es lo primero, identificar que estemos respetando, digamos que como lo decía al principio, los parámetros de operación del biodigestor. Y ya sí, igualmente vamos a tener obviamente una carga orgánica en el biol, pues que no se logra remover. Es importante estabilizarlo porque digamos que es remover esta materia orgánica hace que los nutrientes sean más de mayor asimilación. Precisamente eso es lo que hace el proceso de digestión anaeróbica. Entonces, entre más maduro tengas el biol, pues más fácil es la asimilación de nutrientes por las plantas. Por eso se recomienda hacer una maduración adicional. Eso también, pues para también remover como lo que de pronto, pues que si tenemos todavía producción de biogás, pues la idea es que no sea mucha, que la mayor cantidad de biogás se produzca en el biodigestor, pero pues que se pueda remover como todo esto y que los microorganismos que producen el biogás, o sea, que consumen materia orgánica, digamos que estabilicen, que paren su actividad, porque si tenemos unos microorganismos demasiado activos, puede hacer que consuman la materia orgánica presente en el suelo ya, o sea, que es del suelo, que es propia del suelo y que la van a consumir ellos. Entonces también es bajar primero un poco la materia orgánica excedente, pero también la actividad de los microorganismos que producen el biogás. Entonces por eso se recomienda una maduración adicional, pero prácticamente es un proceso puede ser un proceso aeróbico, es decir, mantener en la mayoría de biodigestores tiene una tina de biol, entonces mantener este biol unos días después del proceso, es decir, no sale el biol inmediatamente lo vamos a aplicar al suelo, sino que lo dejamos estabilizar en menos una semana para que con la actividad aerobia se reduzca la materia orgánica que queda excedente y ya pues se madure un poco el biol. Mínimo 7 días, pero ya pues dependiendo de la cantidad de materia orgánica que está presente, pues cambiará, digamos que el proceso de maduración.
Hay algunos casos que maduran el biol hasta 15 días más de lo que ya estuvo en el biodigestor, pero pues mínimo 7 días y ya con eso se puede aplicar sin ningún problema. Gracias, Laura. Y una pregunta más, y de paso es otra que yo también estaba por hacerte, es el tema de dónde podemos encontrar tu trabajo. Ok, el trabajo que se está desarrollando en la Universidad Industrial de Santander se puede encontrar en el repositorio de la UIS. Yo voy a dejar en el chat ahora en el chat de YouTube para que encuentren la referencia del trabajo que ya se hizo, que fue el que mostré, y pues más adelante podrán ya encontrar el mío porque todavía no está culminado, es decir, todavía no está publicado. Entonces ya más adelante, pero se encuentra en el repositorio de la UIS, pues con mi nombre completo, ahí es más fácil encontrarlo. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, pues creo que estamos súper bien en cuanto a los tiempos. Hemos cumplido con todas las temáticas que estaban pendientes de abordarse. Hemos también escuchado un poco más a detalle un debate que lo pudimos armar sobre las cuestiones que se toparon y también dando respuesta a las preguntas del público que nos está acompañando, que nos acompañaron en este cuarto conversatorio. Solamente rescatar por mi parte, pues, 3 puntos principales. El tema, por supuesto, de los bioles, entender la calidad, entender los procesos el proceso biológico que tiene que llevarse a cabo para poder constatar realmente que es un biol que puede ser aplicado en campo y que de alguna u otra forma el agricultor tiene que acoplarse a las condiciones en cómo se encuentra su huerto, las plantas y también, por supuesto, en base, mejor aún, con un grupo armado, con un grupo de agricultores que trabajen en territorio. La siguiente idea idea que salió de este conversatorio tan interesante fue el trabajar de manera continua en el tema de parcelas demostrativas, que es algo tan importante y tan valioso que faculta aún más los trabajos en campo para las transferencias de tecnología. Realmente el trabajar con los agricultores día a día es entender también la realidad territorial y también involucrar con otros actores, como también lo manifestó Andrés. Y finalmente, la idea principal o una de las que yo puedo rescatar es que no existe una receta mágica de todo, no existe de pronto el mejor biol para todas las zonas, sino más bien existirá la apertura en trabajar en territorio, en encontrar justamente a través de los agricultores los mejores insumos, las mejores soluciones y principalmente involucrar a más gente. Como dijo al inicio Andrés, todos somos escépticos a las cosas nuevas, creo que incluso es hasta a veces innato de cada persona, pero al comprobar, al probar y al encontrarse con resultados magníficos en el corto, medio y largo plazo, involucra también el trabajo mancomunado del resto de personas que se encontrarán formando parte de estos proyectos y que de alguna u otra forma benefician la agricultura de todas las partes de los países que formamos de la región latinoamericana. Muy bien, muchísimas gracias Andrés, gracias Laura, pues de mi parte ha sido un gusto acompañarles dentro de este conversatorio número 4 y doy paso a Gloria para las palabras finales y dar por culminado este gran evento. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que ha sido un tema muy interesante. Siempre en los últimos años hemos estado luchando para darle mayor importancia a los bioles. Creo que en este momentico es un tema supremamente importante por la situación también a nivel mundial de nuestros países, donde los fertilizantes están costosísimos. Entonces, creo que le apuntamos a un tema supremamente interesante, clave para productores, técnicos y de hecho para tomadores de políticas públicas, quienes tendrían que orientar muchas de las políticas en nuestros países a poder incentivar este tipo de uso de estos fertilizantes orgánicos que provienen de tecnologías, por ejemplo, como el biodigestor. Y también, digamos, como Andrés nos contaba, de otro tipo también de nutrientes que podemos utilizar en las producciones agropecuarias. Muchas gracias, Laura, Andrés, José Carlos. De verdad que muy interesantes todos sus aportes. Bueno, lo otro es que le doy paso a Agustín para que nos cuente la sorpresa que tendremos el 13 de diciembre para nuestro último webinar y muchas gracias a todos pues por
por la atención y por asistir aquí a nuestros webinars. Gracias, Gloria. Me sumo a los agradecimientos a los expositores, al moderador. Coincido con Gloria, muy relevante el tema dada la coyuntura, dado el precio de los fertilizantes también. Y bueno, solamente 2 o 3 minutitos. Estamos planificando con Gloria el último webinar del año. Estamos en paralelo tratando de llegar con una publicación sobre el estado de la biodigestión en América Latina y el Caribe, sobre digamos, un documento en el que muchos de ustedes son partes, son coautores. Así que bueno, estamos en la etapa final ya de la corrección del documento. Esperemos llegar para tenerlo publicado a fin de año y poder hacer este webinar. De todas formas, se los vamos a comunicar por los medios habituales. Así que bueno, excelente a todos, muchísimas gracias y nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por habernos invitado.